Okay, so hi guys. In this time we are going to check this topic. So this is just for refreshing your mind. Revisamos esta parte como un recorderis nada más, ¿no? El to be, esto ya habíamos revisado, pero sin embargo considero que es parte esencial para poder ocupar dentro de la gramática que se va a revisar. So don't forget, in this case the to be, it has some uses, but the principals could be this one, right? Tienen varios usos en sí el verbo to be, pero lo que podemos ocupar, recordar por favor que se utiliza para hablar de lugares, para profesiones, sentimientos o emociones, países y nacionalidades, ¿sí? Esos son los usos. Aquí tenemos igual ejemplos, ya sea de lugares, por ejemplo, una iglesia, una escuela, un parque, un hospital, todo lo que se refiera a lugares. Como siguiente uso dentro de profesiones, lo que se entienda a profesión, doctores, profesores, contadores, ingenieros, etcétera, etcétera. Ya sea en el siguiente uso de sentimientos o estados de ánimo, es decir, adjetivos, feliz, triste, loco, cualquier adjetivo, ¿sí? O emoción. También dentro de países y nacionalidades, ejemplo tenemos Ecuador, ecuatoriano, Colombia, colombiano, ¿sí? De esta manera, estos son los usos para el verbo to be, independientemente de su tiempo. So in this time we are going to check, as I say, the to be. It means ser o estar. En español significa ser o estar por la conjugación, ¿sí? But in this time let's check with the past. Revisemos en el tiempo pasado. Don't forget the past must be was y were. El was y el were reemplazan en este caso al am, is, are, que eran en presente. Ahora vamos a revisar lo que es en pasado. Ya, as I say, let's check the to be, was and were. Vamos a revisar desde ahí, por favor. In this case, don't forget we have the personal pronouns here. In English, these are the personal pronouns. I, you. These are the third person, terceras personas. He, she, it. We, you, and they. Okay. So here we have to use the to be. Ahora vamos a ocupar el to be, es decir, vamos a clasificar con los pronombres personales. In this case, please don't forget we have I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Esto es la clasificación ya del verbo to be, en este caso con los pronombres personales, tal y como tenemos acá. Maybe the translation here we have the short forms. Tenemos la forma corta que también podemos ocupar. ¿Cuál es la forma corta? Es decir, la abreviación o la unión de estas dos palabras, hacerla una sola, ¿sí? I was, en este caso el primer pronombre personal no se puede realizar. Así como en el presente, esto es el pasado, no podemos hacerlo, ¿sí? Directamente vamos a escribir I was. Siguiente tenemos from you are, your. También podemos, es similar, este tipo de contracción es similar a del presente. ¿Cómo se va a dar cuenta que es en pasado? De acuerdo al contexto, ¿ok? In this case you can say he was or his, she was, she's, it was, its, we are, we're, you are, your, they were, there. En contexto se lo entendería. But here in Spanish, en español, conjugando el verbo ser o estar, es decir, en pasado sería yo fui o yo estuve, tú fuiste o tú estuviste, él fue o él estuvo. Esta conjugación hay que mantenerlo para todos los pronombres personales, ¿sí? Don't forget, we are checking the past of to be. Estamos revisando lo que es el pasado del to be. So I means was and were with the to be. But here let's check through examples. In this case could be the structures for affirmatives. Vamos a revisar lo que son estructuras como primer punto afirmativos. Here don't forget, for every tense we have the long form and the short form. Para todos los tiempos gramaticales, cualquier tiempo, se va a revisar lo que son las formas completas y las formas abreviadas. Keep in mind that we need a subject. Necesitamos un sujeto. We need a verb, in this case the to be. Necesitamos un verbo, en este caso lo que es el pasado del to be, es decir, la clasificación was o were, dependiendo del sujeto. Plus a complement, 3 pasitos, ¿sí? 3 pasos aquí. As you can see here, it's saying I was in the institute with Kevin. Yo estuve en el instituto con Kevin. Este es un ejemplo obviamente en pasado del to be. Como tengo primera persona I, ocupo el to be was, ¿sí? La clasificación del to be. The next example is saying you were happy in your house. Tú estuviste feliz en tu casa, ¿sí? Mira, ahí cuando hago la traducción obviamente estoy
Estoy conjugando el verbo ser, estar, pero en pasado, ¿sí? En el primer caso decía yo estuve, en el siguiente tú estuviste, ¿sí? The next example is saying she was in the church with her family, they were from Colombia. Las traducciones sería ella estuvo en la iglesia con su familia, ellos son o fueron de Colombia, ¿sí? Fueron de ser. En short forms, en la forma abreviada, quiere decir que podemos unir, no olvidarse el sujeto, en este caso con el to be, como vamos a ver acá. Here you have I was in the institute with Kevin, don't forget, no olvidarse que el I was no se lo puede hacer contracción, el resto sí. Here, you're happy in your house. Lo que podemos también aumentar aquí para diferenciar son tiempos de expresión, que eso se lo verá posteriormente, ¿sí? Un tiempo de expresión, por ejemplo, dice you were in your house yesterday, y digo tú estuviste en tu casa ayer o hace 2 días, ¿sí? Esos son tiempos de expresiones que nos ayudan a entender mucho mejor los tiempos. The next example, she's in the church with her family, they were from Colombia, o they're from Colombia, ¿ok? Estas son las estructuras del pasado del to be, como estamos revisando con was y con were. The second structure could be with negatives, van a ser con los negativos, no olvidarse que estamos revisando el to be en pasado. Don't forget we have the long form or the first form and the short form or as the second form. So here with negative there is going to be the subject plus the verb to be plus not. No hay nada complicado, simplemente aparece la palabrita not conjuntamente con el verbo, es decir, con el to be. Ya vamos a revisar en ejemplos. And don't forget the complement. Ya no tenemos 3 pasos, sino 4 pasos, pero estamos en negativos. Tenemos 4 pasos: sujeto, el auxiliar, el to be, es decir, was o were, más la negación y el complemento. As you can see here, it's saying I was not in the park with Lorena. Lauren, ¿qué digo? Que yo no estuve en el parque con Lorena. Entonces, mire, estoy ocupando el verbo to be en pasado, obviamente, más la palabrita not. Simplemente se aumentó esto. El ejemplo va en su forma normal, right? So the next example is saying you're not happy in the cinema. This is the past. Obviously the past, but in negative. Tú no estuviste feliz en el cine. The next example that you can see here, she's not a good singer in her school, or they're not a accountant in the bank. So don't forget, this is the past. So in the short form, en la forma corta, recordar que podemos hacer de 2 maneras. Abreviar el sujeto con el to be, en este caso con el to be que es el verbo, o a su vez en las negativas el to be con la palabra con la negación, que también se lo puede hacer. As you can see here, I wasn't in the park with Lauren. El to be, was, wasn't, eso sí se puede hacer contracción. Con el sujeto no, pero con el verbo y la negación sí se puede hacer contracción, ¿ok? You weren't happy in the cinema. In this case, you are making contraction with weren't. She wasn't a good singer in her school. They weren't accountant in the bank. ¿Sí? Mire cómo estamos ocupando o haciendo ocupando la segunda forma, la contracción del to be con la negación, que es wasn't o weren't, ¿sí? O a su vez tranquilamente yo puedo escribir de manera completa escribiendo was not o were not, que también está bien. Okay, so for making questions, para hacer las preguntas, keep in mind this is the first structure. Recordar que esta es la primera estructura, que teníamos el sujeto más el verbo más complemento. ¿Qué pasa en las preguntas? Que simplemente es un switch, es un como cambio de sentido. Por lo general, cuando yo voy a hacer preguntas cerradas, el auxiliar va a ir al inicio y luego viene el sujeto. De esta manera, auxiliar to be en pasado, más sujeto, más el complemento, y obviamente para enfatizar que es una pregunta, debe haber un signo de pregunta, ¿sí? So this is the first example. Este es el primer ejemplo de acá arriba, ¿no? Dice I was in the park with Sandra. Es un ejemplo sencillo que digo yo estuve en el parque con Sandra. Pero si yo quiero hacer esa pregunta, no olvidarse que voy a alternar, va a hacer un switch aquí, el auxiliar al inicio y el sujeto en segundo lugar, con el signo de pregunta obviamente. ¿Cómo quedó aquí? Was I in the park with Sandra? No olvidarse que la entonación, al menos en las preguntas, debe enfatizarse, debe dar a entenderse que es una pregunta. Was I in the park with Sandra? Como que hay aquí un acento, ¿no? So these are in this case the question. Estas son las preguntas.
Let's check please here, and also please the answers. Las respuestas, tenemos 4 tipos de respuestas, 2 afirmativas, 2 negativas. Las mismas que pueden ser 2 afirmativas completas o 2 respuestas cortas. As you can see here, is saying, estas es afirmativas, forma corta y forma completa. Respondiendo a la pregunta, I was in the park with Sandra, digo yes I was, forma sencilla. Yes I was in the park with Sandra, forma completa de responder a la pregunta. And the next one are negative, son negativas, lo mismo, forma corta y forma completa. No I was not, no I wasn't in the park with Sandra. ¿Sí? Repito, para las preguntas, independientemente de todos los tiempos, se va a empezar con el auxiliar, sujeto, en este caso el complemento, signo de pregunta. Las respuestas siempre van a haber 4, 2 afirmativas, a las afirmativas y negativas, las mismas que pueden ser cortas o pueden ser completas, ¿sí? Esto se refiere netamente a las preguntas cerradas, por favor. So I have here more examples, tengo más ejemplos acá. So these are the questions, as you can see. Were you happy in the bakery? So maybe I can answer yes I was, or yes I was happy in the bakery. The second option could be no I was not, or no I was not happy in the bakery, right? So I have here another question, says was she in the cathedral with her family? Keep in mind we have 4 options, tenemos 4 opciones para responder, forma corta o completa, afirmando o negando. Here says yes she was in the cathedral with her family, right? Or maybe the second option, negative, no she wasn't, or she's not, or maybe no she wasn't in the cathedral with her family. And the last question you have here, were they in the library searching information? Says yes they were in the library searching information. On negatives, no they were not, no they weren't in the library searching information. Okay, so I suppose that this explanation is a little bit clear. Espero y aspiro que esta explicación haya estado clara. Por favor chicos, revisar esta información, revisar esta es en sí la gramática del pasado del to be. Lo que simplemente en lo posterior se añadirá es para hacer preguntas abiertas, que eso no es nada difícil, ya hemos revisado los temas anteriores, que es adicional, le podemos poner WH question al inicio de las preguntas para hacer preguntas abiertas. Estas son preguntas cerradas. ¿Por qué son preguntas cerradas? Porque simplemente me limita a decir sí o a decir no. Si fueran preguntas abiertas, tengo opción a contestar, es decir, a dar más información de la que se especifica o de la que se necesita. ¿Ok? Eso ha sido chicos, eso es todo por hoy y por favor revisar